¿Qué tal? Estamos de vuelta con las noticias en CNN Chile. Las autoridades continúan en alerta por el aumento de la delincuencia en nuestro país. De hecho, la última encuesta de victimización del comercio reveló un alza de casi el 60% de victimización en el comercio durante el primer semestre de este año. Para hablar sobre este y otros temas, tomamos contacto con el director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson. ¿Cómo está, Daniel? Bienvenido a CNN Chile. Hola, José Miguel, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme. Muy buen día. Entremos de lleno en materia. ¿Cuál es su diagnóstico? A ver, más que hacer un diagnóstico, yo diría quedémonos primero con los números que ustedes mismos estaban presentando, con los datos del comercio. Sin duda tenemos una situación muy preocupante porque estamos viendo una creciente tasa de afectación de los locatarios de estos comercios por distintos fenómenos que evidentemente afectan tanto la integridad física de las mismas personas que trabajan en ello, como de lo económico también del comercio, tanto porque son problemas que pudieran generar que menos personas vayan a comprar esos lugares, como porque directamente también son robados por personas que les quitan el patrimonio. A ver, los tipos de delito que mide esta encuesta son principalmente delitos, lo que estamos viendo más en mayor cantidad, aparecen hurtos, eso siempre ha sido lo que más afecta a los locales comerciales, que son delitos que no son de gran daño, pero son en una magnitud relevante. Pero ahora también estamos viendo un incremento importante de otros delitos que afectan más a las personas, por ejemplo, robos con violencia dentro de los locales comerciales, y también estamos viendo robo en el transporte de los productos hacia los locales comerciales también. En estos dos casos hay una interacción entre la víctima y el victimario. Es parecido al caso de los portonazos y de las encerronas. Al haber una interacción, el delito escala automáticamente en violencia de manera muy importante y por lo tanto el daño desde lo psicológico hasta lo físico es infinitamente mayor que un hurto en un supermercado o en una situación de comercio. Y en ese sentido, eso es lo que preocupa en este sentido. Sí, claro. Y en ese sentido, ¿usted considera que se ha abandonado cierta intención de denunciar a raíz de esta sensación de impunidad que impera en muchos aspectos? A ver, afectado las ganas o la intención de hacer las denuncias está afectada por varios factores. Primero, porque siento que el sistema va a hacer o no va a hacer algo a partir de mi denuncia. Si yo siento que mi caso no va a ser esclarecido, la voluntad de denunciar baja de manera muy importante. Entonces, cuando la percepción de que el sistema de seguridad y justicia no está teniendo éxito en la persecución, evidentemente las denuncias se van disminuyendo. Otro factor muy relevante es la pérdida. Si yo siento que la pérdida no es suficientemente alta, no vale la pena al parecer denunciar. Entonces lo que estamos viendo es que evidentemente las denuncias son relativamente bajas. Si no me equivoco, en el mismo este indicador era de alrededor de un 40-50% las personas que denuncian el delito cuando son víctimas. Y esto es bajo. Y el problema no es solo individual. Uno muchas veces podría pensar que, mira, si yo no denuncio, al final me afecta a mí, porque mi caso no se va a esclarecer, el único beneficiado pareciera ser yo. Pero la verdad es que la no denuncia tiene una situación muy crítica porque deja a las policías y al sistema de seguridad y justicia completo, a los fiscales, con muchas menos capacidades de poder conocer cuáles son los tipos de delitos que están ocurriendo en el territorio, de poder establecer patrones delictuales y de esa manera poder hacer una persecución mucho más efectiva. Entonces aquí un llamado, todo ciudadano que es víctima de un delito tiene que denunciar, aunque cueste un tiempo, no porque quizás vaya a esclarecer su caso, pero va a evitar que otro ciudadano más en el futuro pueda ser víctima de esos mismos delitos, entregándole más información al sistema de seguridad y justicia. Daniel, ¿cómo observa el actuar del gobierno en estas materias? A ver, hay varias líneas de actuar en materia de seguridad. Hay acciones que son de Estado, en el fondo, y que han empezado incluso en gobiernos anteriores. Lo que estamos viendo y lo que decíamos, estos robos que están ocurriendo ahora en el transporte, en que roban una cantidad importante de equipo electrónico, por ejemplo, celulares, ese tipo de delito da cuenta de que hay organizaciones criminales que están operando detrás. Reducir 200 celulares que se pueden robar en un atraco de este tipo no es algo simple. Y por lo tanto hay una estructura que es capaz de venderlos en internet, de distribuirlos. Lo mismo que está pasando con los vehículos motorizados. Sacamos una estadística hace algunos días en que hace 7 años atrás más del 80, era cercano al 90% de los vehículos que se robaban en Chile, o los vehículos encargados, que se llaman, los vehículos que registraban a las policías, carabineros en particular, porque estaban buscados, el 90 en realidad por ciento aparecía, más de un 80. Hoy eso bajó a el 40%.
El año pasado, durante el 2021, hubo 17.000 vehículos que no fueron encontrados. Entonces, pasa lo mismo que en estos equipos celulares. Hay una capacidad detrás que es capaz de reducir 17.000 vehículos motorizados. Es enorme. Y eso da cuenta de crimen organizado. Eso no lo puede hacer una pura persona que roba un vehículo y después lo reduce, sino que esa persona probablemente lo roba por un encargo y después tiene una capacidad de exportarlo, de desarmarlo o de clonarlo para volver a vender en Chile. Entonces, cuando hablamos de las medidas que está tomando el gobierno hay que evaluarlas en distintos ámbitos. Un ámbito, crimen organizado. Con el crimen organizado hay un proyecto de ley hoy día que ya ha pasado algunos trámites que tiene cuatro líneas muy claras. Uno es darle mayores facultades persecutorias, o sea, coordinar a las instituciones del sistema público, por ejemplo, lo que pasa con aduanas, con las policías mismas, con la fiscalía, con Senda, con otras instituciones que pueden tener responsabilidad en esto. En segundo lugar, permite los decomisos, permite liquidarlos de manera más ágil. Eso es muy importante, hay que atacar a las bandas criminales por donde más les duele, que evidentemente es el tema del patrimonio. También permite más facultades intrusivas en tipos de delitos de crimen organizado y también cambia la tipología delictual de asociación ilícita, que es algo bien legal, pero lo que permite es que ahora sea más fácil demostrar que estaban participando en una asociación ilícita. Ese proyecto que venía del gobierno anterior, pero que se está empujando todavía con fuerza, es muy relevante. Pero junto con esos proyectos están en la persecución. Pero también lo que hay que tener claro es que las bandas delictuales que están operando hoy día también se valen de muchos jóvenes menores de edad, muchos de ellos, incluso niños, 14 años, que los involucran en conductas delictuales porque les son fáciles, porque tienen penas más bajas y porque también están más dispuestos a hacer este tipo de delitos más violentos. Entonces, no es solo pensar en que la persecución va a ayudar, que si bien no podemos seguir persiguiendo los últimos eslabones porque encontramos a estos niños, hay que hacerlo, pero solo, si nos quedamos solo ahí, vamos a encontrar solamente a estos niños que son los eslabones más reemplazables dentro de la cadena delictual, sino que tenemos que movernos a desarticular la banda criminal que está operando. Y en esto es muy relevante este proyecto de ley y que sigamos avanzando, no solo en los proyectos de ley, sino que también en darle la capacidad a las instituciones para que logren con esa ley hacer acciones concretas. Pero muy importante y que siempre se nos olvida es cómo evitamos que estos niños inicien carreras delictuales. Y pareciera ahí que es como un bolso sin fondo, que fuera son medidas demasiado grandes, pero la verdad es que no es así. Hay niños, niñas y adolescentes que concentran factores de riesgo de inicio de conductas delictuales. Por ejemplo, niños que están desertando el sistema escolar, más del 90% de los privados de libertad adulta no tienen cuarto medio, por ejemplo. Entonces, esos factores son conocidos por el sistema y por lo tanto se pueden hacer medidas preventivas enfocadas en estos jóvenes para evitar que inicien carreras delictuales. Y no es una cosa inabordable, es algo que tenemos la obligación de hacer muy pronto. Daniel, no sé si tuvo la posibilidad de escuchar la propuesta que dio hace algunos días el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, haciendo alusión a patrullajes mixtos, donde efectivamente funcionarios municipales de estas patrullas que hemos conocido funcionan en algunas comunas, trabajen en conjunto con carabineros, sobre todo en materia preventiva. ¿Qué le parece esa idea y si la ve viable de implementar en todas las comunas del país? A ver, los patrullajes son muy efectivos y eso está demostrado, pero no cuando se hacen aplanando calles en cualquier lugar. Los delitos se concentran y hay estudios que demuestran que se concentran por décadas. O sea, no es algo que vayan cambiando ni siquiera de un año a otro, sino que por décadas los lugares que en las ciudades suelen ser donde más delitos ocurren se mantienen. Y patrullar esas áreas a una velocidad de peatón, en parejas de policías, en horas que no sean predecibles, todo eso está demostrado por estudios que disminuyen de manera muy importante. ¿Pero qué rol darle al funcionario municipal? Es que eso es lo distinto. Entonces, el patrullaje sí, y hay que fortalecerlo, no aleatoriamente, sino puntualmente. El funcionario municipal, el problema que tiene es que sabemos que son muy pocas las comunas que tienen equipos municipales que prestan este tipo de servicios. Entonces, lo que suele pasar, uno dice, bueno, si lo tienen, es bueno que exista, o sea, no lo vamos a evitar, no lo vamos a quitar de las comunas que afortunadamente pueden hacerlo, porque evidentemente aportan estos funcionarios municipales a la seguridad. Sin embargo, lo que suele pasar en esos municipios no es que liberen capacidad policial para que vaya a otras comunas haciendo un bien social en todo el país, sino que suelen decir, mira, yo pongo a estos funcionarios municipales, pero tú también ayúdame y pon a más carabineros también para que hagamos un buen trabajo en conjunto. Sí, Daniel, pero el subsecretario hablaba que para 2023 esperan tener el 100% de las comunas con estas patrullas donde se incluyan funcionarios municipales. ¿Lo ve posible que todas las comunas puedan tener un funcionamiento así?
Primero, no es necesario en todas las comunas del país, entonces no sería algo práctico. Los delitos, insisto, se concentran en ciertas ciudades y en ciertos lugares de esas ciudades. Por lo tanto, hay muchas comunas del país, muchas rurales, por ejemplo, en que el patrullaje no es la medida que va a ayudar cuando no tienes concentración importante de delitos en esos lugares, sino que se concentran en otros. Y por lo tanto, no parece práctico que todas las comunas del país tengan patrullajes municipales. En segundo lugar, los patrulleros municipales tienen capacidades limitadas, entonces hay que hacer cambios muy importantes en la norma para poder hacerlo de una manera que pudiera funcionar. Y tercero, es muy caro. Y por lo tanto lo veo súper poco viable pensar que en unos años más o en los años que le quedan a este gobierno, que son, bueno, está partiendo, pero los periodos que duran los gobiernos son relativamente cortos y por lo tanto es muy improbable que podamos avanzar de manera importante en eso. Y otra cosa que yo creo que es importantísima y que no podemos dejar de decir es que los equipos de seguridad municipales y la seguridad privada en general, que si bien los municipales son muchas veces contratos directos con el municipio, pero también muchas veces son subcontratos que contratan empresas de seguridad que prestan servicio, al igual que las empresas privadas que también lo hacen. Es un sistema que no tiene una regulación que sea suficientemente robusta hoy día. Si bien la lleva el 1111 de Carabineros para certificar que estas empresas cumplen con ciertos requisitos, esa situación todavía carece de un marco normativo suficientemente fuerte para saber cuáles son las capacidades, cuáles son las facultades principalmente que estas personas tienen para prestar un servicio complementario a las policías. Bueno, lo que sí es muy importante es que, perdón, para que yo termino, el patrullaje es muy relevante cuando tienen facultades de cumplir ciertas funciones, pero tenemos que liberar a Carabineros para que puedan patrullar. Y en otras funciones que no aportan tanto valor como el patrullaje es donde tenemos colapsado el sistema y tenemos a muchos carabineros teniendo que hacer ese tipo de labores. Por ejemplo, el acompañar a alguien a hacer una ecotest, por ejemplo, incluso en las entradas de colegio, en la regulación del tránsito en las mañanas. Hay muchas funciones que ocupan tiempo de carabineros que podrían ser mucho más efectivos patrullando, que esas funciones sí podrían hacer patrulleros municipales hoy día, y para eso sí tienen las facultades para poder hacerlo. Entonces, apostamos más a que tengamos funcionarios municipales haciendo función de patrullaje para prevenir el delito. Creemos que ese no es el mejor lugar, pero hay otro lugar donde sí podría hacer eso. Sí, es que tenemos que volver a la comuna de Independencia a raíz de lo que hemos estado informando del accidente. Muchas gracias por tu tiempo. Vamos a estar atentos a esta propuesta que ha hecho la Subsecretaría de Prevención del Delito sobre las facultades de los funcionarios municipales, la capacitación que debiese realizar Carabineros, cómo conversa esto con el Ministerio Público y por otro lado también lo que tú señalabas respecto a qué comunas se hace más urgentes o en qué comunas se podría implementar, pese que desde el gobierno hablan de que la intención es hacerlo en el 100% de las comunas. Quedamos atentos a eso. Muchas gracias, Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana. Que estés bien. Buen día. Chao, buen día.